La calle, la casa, la ciudad, señales del nacimiento, puntos de referencia para toda una vida. José Antonio Ramos Sucre nació en Cumaná, en la raíz oriental de Venezuela y de toda la tierra firme, el 9 de junio de 1890. Cuando es presentado en la jefatura civil, se le da el nombre de José Antonio Primo Feliciano, y el mismo día es bautizado en la vecina iglesia de Santa Inés. La ciudad, la casa, la familia pueblan una infancia asignada por una ineludible soledad, compañera de cuna, como un alma gemela que habría de estar allí, al lado, toda la vida. La galería de rostros respetados y graves, queridos, es verdad, pero siempre distantes, parecía más bien un álbum venerable. El padre, don Jerónimo Ramos Martínez, hombre dado al cultivo de la historia y de las letras, perteneciente a una familia con tradición en el estudio de las lenguas clásicas. La madre, doña Rita Sucre Mora, una bella mujer, de aire distinguido y ojos vivaces, heredera de un alto prestigio familiar, con el ilustre apellido del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Fue rigurosa en el oficio de levantar los hijos en inesperada viudez, y seguramente esta rígida tarea se tradujo en la lejanía que infundió en el ánimo de José Antonio, niño cavilador y solitario. En 1900, a los 10 años de edad, va con su tío, el presbítero José Antonio Ramos Martínez, a la ciudad de Carúpano, donde permanece durante 3 duros años. Años de negación de un ansiado mundo de expansiones infantiles y de disciplinadas lecturas en la biblioteca del clérigo. Si el sorprendente pequeño lector satisface una innata curiosidad intelectual, el niño espontáneo y rebelde no puede dejar de lamentar aquellos ásperos muros de contención y de encierro. El poeta, años después, recordará esta época de su vida con amargos tintes. La casa fue para mí un encierro. El padre Ramos ignoraba por completo el miramiento que se debe a un niño. Era demasiado severo por causas baladíes. Yo pasaba días y días sin salir a la calle y me asaltaban entonces accesos de desesperación y permanecía horas llorando y riendo al mismo tiempo. Yo era un niño malhumorado por causa de la desesperación del encierro y de no tener a quien acudir. El director de mi escuela me regañaba porque retosaba con los niños de mi edad a los 11 años en la plaza de Santa Rosa. Aquello fue un presidio, circuito del infierno dantesco. La muerte repentina del padre en 1902 obliga a la madre a dar clases en su casa para superar dificultades económicas, y al año siguiente, la muerte del padre Ramos
hace regresar a José Antonio a Cumaná, donde ingresa al Colegio Nacional de Varones, institución fundada en 1834. Su rector, don José Silverio González Varela, era primo del joven José Antonio, quien llega a ser ayudante del educador como estudiante particularmente distinguido, hecho testimoniado posteriormente por varios de sus condiscípulos de entonces. Venerado maestro, le dice en carta fechada en 1920, y si hay algo cierto, es que fue este su gran período formativo. Lee sin descanso, estudia idiomas, se hace permanente devoto de los libros. Yo cultivo las memorias de mi niñez meditabunda. Un campanario invisible perdido en la oscuridad sonaba a la hora de volver a casa, de recogerme en el aposento. Ruidos solemnes interrumpían a cada paso mi sueño. Yo creía sentir el desfile de un cortejo y el rumor de sus preces. Se dirigía a la tumba de un héroe, en el convento de unos hermanos inflexibles, y transitaba a la calle hundida bruscamente en el río lánguido. Yo me incorporaba de donde yacía, atinaba un camino entre los muebles del estrado, sala de las ceremonias, abría en secreto las ventanas, porfiaba inútilmente en distinguir el cortejo funeral. Una vislumbre desvariada recorría los cielos. José Antonio Ramos Sucre, natural de Cumaná y ciudadano de la República de Venezuela, rindió el 22 de septiembre de 1910, con arreglo a las disposiciones legales en el Colegio Nacional de Varones de la expresada ciudad, examen para optar al grado de bachiller en Ciencias Filosóficas, y fue por unanimidad aprobado y calificado sobresaliente. El título de bachiller fue la culminación de un esfuerzo inicial de familiaridad con los caminos de la cultura, y fue también la usual justificación para el traslado a la capital del país. La Caracas de 1911 era una pequeña ciudad que, sin embargo, parecía una gigantesca urbe a los ojos provincianos, inclusive a los de un gran lector como José Antonio Ramos Sucre. Este primer contacto de admiración y amplitud no tardó en verse empañado por una enojosa circunstancia. La universidad, la ansiada Casa de Estudios Universales, se encuentra cerrada a causa de una epidemia extendida sobre la ciudad. Pero nada detiene su decidida búsqueda de conocimientos. En una vieja pensión situada entre las esquinas de Camejo y Santa Teresa, donde residen amigos cumaneses, estudia solo, para rendir después un examen de admisión. La suerte lo ayuda y empieza a dar clases en el Colegio Sucre, mientras Caracas parece concederle su aceptación institucional, recibiéndolo como participante en las tertulias literarias de la Plaza Bolívar, cenáculo nacional de conversadores de ingenio, literatos y criticadores de oficio. Pero no todo fue aceptación y estímulo en ese año de 1911. Fue infausto el impacto de la noticia de la muerte a consecuencia de trágica enfermedad de su querido amigo cumanés José María Milá de la Roca Díaz, a quien dedica su página Al pie de un cipo. Por sus méritos, en la ciudad de Cumaná se apresuran a honrar la memoria del mártir, y nosotros aplaudimos con fervor la tardía ofrenda desde acá, desde bien lejos, hijos dispersos de esa idolatrada Jerusalén. No era posible otra conducta, porque Milá, entre los más recientes literatos de las comarcas orientales, es augusto. Esta voz solidaria con los amigos cercanos es gratamente correspondida. Por esos mismos días llega a sus manos el soneto Cielo y Mar, de su condiscípulo de bachillerato en Cumaná y gran amigo en Caracas, el poeta Cruz Almerón Acosta, con la dedicatoria a mi hermano José Antonio Ramos Sucre. Y en adelante, el poeta toma el camino de la integración a la capital. Es un proceso indetenible de fusión emocionada. Continúa dando clases en el Colegio Sucre,
publica una traducción del prólogo latino de Charneton para La historia del Nuevo Mundo de Benzoni, con nota de presentación de un prestigioso intelectual, Lisandro Alvarado. Se convierte en habitual contertulio de la Plaza Bolívar. Caracas lo acepta y él cumple gozoso su inserción en la que resplandecía a los ojos de todos los venezolanos como una gran ciudad. 1912 fue el año que marcó el comienzo de la publicación con regularidad de escritos diversos. Abren camino ideas dispersas sobre el Fausto, texto aparecido en la misma prestigiosa revista El Cojo Ilustrado. El impulso positivo culmina en su decisión de iniciar estudios de Derecho y de Literatura en la Universidad Central. Pero esta vía se interrumpe prontamente. El gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez cierra en 1913 la Universidad Central por razones políticas. Sin embargo, esto no altera su voluntad de estudio. Solo con sus libros adelanta en materias de derecho y en lenguas como el griego y el danés. Publica en el diario El Tiempo, da clases de latín y de griego en el Liceo Caracas, cuyo director era Rómulo Gallegos. Gana el concurso para las cátedras de Historia y de Geografía Universal y de Venezuela en la Escuela Nacional de Maestros. Entre la escritura, todavía en incipiente búsqueda de originalidades expresivas y anímicas, y un ejercicio docente de salvadora supervivencia, transcurre este tiempo de asentamiento caraqueño. De pronto, lo estable se disloca en fragmentos de emotiva sensibilidad. Particular impresión le causa saber que el poeta Cruz Almerón Acosta, su amigo de siempre y cercano compañero de estudios en Caracas, está enfermo de lepra y debe regresar a su lejano pueblo natal, Manicuare, en la península de Araya. La enfermedad bíblica era entonces una segura condena a muerte. Los muchos años no han logrado apagar la memoria de mi amigo. La cortesía graciosa, el talante despejado, el cuerpo de príncipe le conciliaban la simpatía de los hombres y el amor de las mujeres. Era su carácter extraviado y arbitrario, como de artista. Vivía para la acción intrépida y el enlace galante. Alguna ráfaga desprendida de los cerros vecinos depuraba el aire infecto, suplantaba con aromas agrestes la nube del incienso, estremecía la llama de los cirios y las lágrimas de los ojos enternecidos. El sermón evocaba el hábito fosforado del rosario, la boca muda del sepulcro. La vida caraqueña de José Antonio Ramos Sucre se va haciendo cada vez más retirada, replegada sobre sí, sus libros y sus penitentes reflexiones. En 1914 se vienen su madre y sus hermanos a Caracas. Doña Rita adquiere la casa número 80 entre las esquinas de Amadores y Urapal, en el barrio popular de La Pastora. Vive con ellos por un tiempo, pero prefiere estar solo y se muda a una pensión. La vida solitaria es su norma y a ella dedicará su inquebrantable fidelidad.